Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así dice este versículo, ¿no? Sabemos que todo lo que la ley dice. ¿A quién lo dice? Ahí dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La mayoría de las personas no saben el sentido de la ley, no saben en qué sentido Dios nos dio la ley. Por consiguiente, hoy vamos a mirar en detalle esa parte. Tal vez ustedes han estado en empresas, ¿no? Tal vez han estado en empresas trabajando. Si entran a trabajar, cuando una persona entra a trabajar a una empresa, normalmente le hacen firmar y le dicen que lean un reglamento, lean unas leyes que tienen para la empresa. Todo el que trabaje en esa empresa debe conocer esas leyes. Un ejemplo de una ley, una de las leyes más importantes que coloca una empresa es no puede llegar ni un minuto después de tal hora. Digamos que el ingreso sea a las 7 o que las labores empiezan a las 7. A las 7 la persona debe estar trabajando. Entonces, si a las 7 la persona debe estar trabajando, si tiene que cambiarse, si tiene que hacer otras cosas, guardar su maleta, así, lo tiene que hacer antes de las 7. Porque a las 7 ya tiene que estar en su puesto de trabajo. Quienes han trabajado en empresas conocen, esa es una ley que tiene esa empresa. ¿Por qué esa empresa tiene esa ley? De que a las 7 ya debe estar la persona en su puesto de trabajo trabajando. E incluso hay otras leyes que dicen que si llega algún día a faltar a esa ley anterior, entonces le hacen un memorando. Y que si acumula 3 memorandos, a esa persona la echan. O sea, ya se termina el contrato. Se termina el contrato de trabajo. Eh, Cuando hablamos con las personas sobre algo que hacen con disciplina, hay algo que el ser humano hace con disciplina. ¿Qué cosa hace con disciplina? Llegar temprano a su trabajo. Entonces puede llegar tarde, no sé, a la iglesia, llega tarde, tal vez a cita médica, pierde alguna que otra cita médica por llegar tarde, pero al trabajo, las personas, por lo menos en el país que me encuentro, por esa ley que tienen en las empresas, tienen esa ley. Entonces las personas se esmeran por llegar temprano a sus trabajos. Así. Entonces, ¿por qué se coloca una ley? ¿Por qué se coloca una ley? Vamos a hacer preguntas. Presten atención a las preguntas que vamos a hacer. Se coloca una ley porque las personas hacen lo opuesto a lo que dice esa ley. Entonces, si la ley dice no llegarás tarde, ¿por qué esa empresa puso esa ley? No llegarás tarde o no llegarás después de las 7, algo así. ¿Por qué colocan una ley así? Porque las personas llegan tarde. Y entre ellos mismos se hablan de algunos ya tienen un memorando, algunos ya tienen dos, algunos ya solamente les falta un memorando para que se les termine el contrato. Yo trabajé en alguna época manejando taxi. En una época fui taxista acá en esta ciudad. Y siendo taxista, ¿qué personas creen que temprano me hacían la parada? Y que me decían, rápido, por favor. Personas que ya tenían dos memorandos. Ya no podían irse en el camión, en el bus, en transporte público, económico, no. Ya tenían que irse en taxi. ¿Por qué tenían que irse en taxi? Porque los iban a echar del trabajo si no llegaban temprano. Entonces, esa norma que dice no llegarás tarde, que colocan en las empresas, la colocan porque las personas llegan tarde. ¿Por qué se coloca la norma no llegarás tarde? Porque las personas llegan tarde. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, eh, bueno, coloquémoslo a un perrito, ¿sí? Un perrito. Ya sabemos, ayer lo dijeron los hermanos, ayer lo dijeron, los perritos ladran. Entonces, los perritos maullan. ¿Quiénes maullan? Los gatos, ¿cierto? El sonido que hacen los gatos, miau, ese se llama maullo. Los gatos maullan. Los perros ladran. Wow, wow. Imagínense que le quisiéramos poner una ley a los perros. Entonces le ponemos, ¿qué ley le vamos a poner a los perros? No maullarás. A los perros se les colocaría no maullarás. Un perro no maulla. ¿Qué ley se le coloca a una persona? Lo contrario a lo que esa persona hace. Entonces, en ese caso, a los perritos se le coloca la ley contrario a lo que esos perritos hacen. Entonces, como el perrito ladra, ¿qué ley se le tiene que colocar? No ladrarás.
Se le dice que haga lo contrario a lo que ese perrito hace. En ese sentido es que se coloca la ley. A un perrito se le diría, no ladrarás. A un perrito no se le va a colocar una ley que diga no maullarás, no tiene sentido. Es como una persona que esté, digamos, en una universidad. Y también en la universidad, si una persona asiste a 60 horas, ya cursó una materia. Pero entonces si falla a 3 horas, a 3 horas de esas 60, pierde la materia. En algunos casos es así, ¿no? ¿Por qué se coloca eso? Porque las personas incumplen esa norma, no la van a cumplir. Hay empresas donde las personas tienen alimentos perecederos, alimentos que se pueden, que son de consumo. Entonces, por ejemplo, cárnicos, vamos a hablar específicamente así. Entonces, hay empresas donde venden carne, donde venden carne. ¿Qué ley colocan? No te llevarás carne hacia tu casa. No, no vas a salir de acá, de la empresa, no vas a salir con carne. Nunca vas a llevar carne, nunca. Así, ¿por qué colocan esa norma? Porque la gente se lleva la carne. Hay personas en empresas de cárnicos que se hacen bolsas especiales como impermeables, donde meten la carne y se meten la carne en la cintura. ¿Por qué tienen que colocar esa norma de no? ¿Y por qué hay un vigilante que siempre revisa las maletas? Porque la gente se lleva la carne. Entonces, en qué sentido está la ley? La ley está en el sentido de lo que el ser humano hace. Entonces, si dice no codiciarás, ¿por qué la ley dice no codiciar? Ahora hago esta pregunta. ¿Por qué en la ley dice no codiciarás? ¿Por qué nos dice Dios a nosotros en su ley, la ley de Dios, por qué nos dice no codiciarás? Hago esta pregunta y miro respuestas. ¿Por qué en la ley dice no codiciarás? ¿Por qué? Ya hemos visto ejemplos. ¿Por qué eso hacemos? Muy bien, la hermana Lili lo escribió. Porque codiciamos, me gusta más como lo escribió el hermano Marco, porque somos codiciosos. A un codicioso, la ley que nos dice, no codiciarás. A un mentiroso, la ley que nos dice, no mentirás. A un adúltero, la ley que nos dice, no adulterarás. A una persona que tiene dioses ajenos, ¿qué dice la ley? No tendrás dioses ajenos. Hay personas que piensan, no, pero por lo menos ese yo no lo incumplo. O el que dice no matarás, yo no lo incumplo. Jesús, para que nos diéramos cuenta en qué sentido venía la ley, Jesús no la abrogó. No, Jesús no la abrogó. Jesús dijo, no he venido a abrogar, pero Jesús más adelante dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pues yo te digo que a cualquiera que te pegue, ¡pum! Ponle la otra mejilla, ¡pum! Entonces la gente dice, ay, pero ahí abrogó. Abrogaría si la ley está dada en el sentido de que tú obligatoriamente te conviertes en bueno delante de Dios cuando evites hacer algo que sale de ti. Entonces, si de ti sale codicia, evita que salga codicia. Es como decirle a un árbol de naranja, evita que salgan naranjas. Si no salen naranjas de ti, Dios se va a agradar porque un mandamiento que te dio es no produzcas naranjas. ¿En qué sentido están dados los mandamientos? Si nosotros fuéramos un árbol de naranja, los mandamientos están dados en ese sentido. Produce limón, produce papaya, produce piña. Otro mandamiento, no produzcas naranja. En ese sentido es que está la ley, porque nosotros no podemos hacer otra cosa más que producir naranja. Entonces, para eso se nos dio la ley que dice no codiciar. El versículo que hemos considerado el día de hoy, de Romanos capítulo 3, versículo 19, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue subirle el volumen a la ley. Entonces, cuando dice no adulterarás, las personas pensaban, ese sí yo no lo incumplió, yo no he adulterado. Algunos dicen, ni siquiera me he casado. Entonces Jesús dice, para que la persona se dé cuenta que si es adúltera, Jesús dice, bueno, pues yo les digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró. Ay, no, entonces también lo incumplí. El ser humano, el ser humano no se da cuenta en qué sentido se dio la ley. La ley se da en el sentido de lo que nosotros hacemos. Somos codiciosos, somos mentirosos, somos así. Pero yo no soy idólatra. También hay videos donde hace poco hablamos sobre Isaías 44. La idolatría no es solamente arrodillarse delante de una estatua. No, no solamente. Ciertamente eso es lo más evidente, ¿no? Pero no es tan evidente la idolatría. Todo ser humano tiene alguien a quien idolatra. ¿A quién? A sí mismo. Entonces, cuando la ley dice,
no tendrás dioses ajenos delante de mí, es porque el ser humano se tiene a sí mismo delante de Dios. Bueno, eso lo vimos en ese video. Si quieren ver más en detalle, el ser humano infringe toda la ley. Por eso la ley está dada en el sentido contrario a lo que nosotros somos. Espero que reflexiones sobre esto y medites para qué Dios nos dio la ley. El versículo siguiente lo dice. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para que nos demos cuenta, nosotros somos opuestos a Dios. Nosotros somos lo contrario a Dios. Bueno, ya nos pasaron los 10 minutos del día de hoy. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que todo el mundo dice amar a Dios, todo el mundo dice con su boca ser cristiano, todo el mundo habla así ligeramente, pero permite que las personas te conozcan. La ley, ¿cómo se llama la ley? El nombre completo es la ley de Dios. Las personas la conocen, no la conocen. No conocen ni siquiera los 10 mandamientos completos, pero las personas creen que cumplen. Pero bíblicamente el cumplimiento de la ley, Jesús vino a cumplirla. Pero no en el sentido humano. El ser humano se imagina que cumplirla es como hacían los fariseos. Los fariseos guardaban el día de reposo, así como actualmente algunas religiones igual piensan que es guardar el día de reposo. Pero no se dan cuenta que la ley está dada para que nos demos cuenta nosotros somos pecadores. Ese es el sentido de la ley, para que nos demos cuenta nuestra verdadera naturaleza. ¿Quién puede ser libre del pecado? Jesús vino a limpiarnos de todo pecado. Pero ¿quién puede ser libre del pecado? La persona que se logra dar cuenta por medio de la ley que es pecadora. Ten misericordia, Padre, de las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que, considerando lo que está escrito en la Biblia, se puedan dar cuenta en qué sentido Dios nos dio la ley. Conozcan por qué Dios nos dio la ley, para qué fue que Dios nos dio la ley, no para que nosotros tratemos de ser mejores evitando hacer lo que hacemos por naturaleza. Se llama hipocresía cuando una persona le quita los frutos a su árbol, quiere que no se le vea lo que él es, quiere que no se vea codicioso cuando sí lo es, quiere que no se vea mentiroso cuando sí lo es. Padre, el ser humano no puede recibir fácilmente tu palabra porque el ser humano se cree bueno. Al creerse bueno, está con el mismo corazón de Satanás por no conocerte, por no conocer la palabra de Dios, por no conocer el corazón tuyo. Ten misericordia de todas las personas que se han conectado. Permite, Padre, que meditando sobre estos dos versículos, en especial Romanos 3:19 y 3:20, permite que puedan así darse cuenta dónde están. Solo puede ser libre del pecado, solo puede ser justo el que logra darse cuenta de su verdadera condición de estar separado de Dios, de ser enemigo de Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Todos los días estamos considerando la palabra por 10 minutos. Bueno, hoy fueron como 12 minutos. O sea, cuando lo editemos van a quedar como unos 12 minutos, pero era necesario. Este tema es muy importante. Es básico, la ley. Si una persona no conoce la ley, ¿cómo va a conocer el resto de las cosas de Dios? Es importante conocer la ley. No me refiero a sabérsela de memoria, la ley, todos los 613 puntos. No son solo 10 mandamientos, son 613 puntos. Pero no se trata de sabérselos de memoria, no. Es saber en qué sentido está dada la ley. Cuando la persona se da cuenta en qué sentido está dada la ley, no necesita sabérsela toda. Sabe que la infringe. Ya. Sabe que es contrario a Dios. Ya. Eso es lo que necesita para guardar la ley. Eso es guardar la ley en su corazón. Bueno, espero para no seguir compartiendo, porque ya terminamos. Nos vemos mañana por otros 10 minutos con el versículo del día de mañana. Chao.